Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos la cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Clamar de madrugada, endereza nuestro camino hacia el Señor. Nosotros sabemos que dentro de las armas espirituales está la oración, está el ayuno, está la vigilia, y dentro de los niveles de oración podemos orar, podemos clamar, podemos suplicar, podemos implorar. La palabra nos está enseñando que debemos clamar de madrugada. ¿Qué es clamar? Clamar es levantar nuestra voz, nuestros ojos y nuestras manos hacia el Señor en una actitud de sumisión, en una actitud de aceptación de su poder, de su gloria y de su voluntad sobre nuestras vidas. Clamar lo podemos hacer de manera individual, de manera familiar o de manera grupal, quizás de pronto en la congregación. Pero también tenemos que entender que estos tiempos de pandemia, de estar encerrados en nuestras casas, es un tiempo de entender las actitudes que debemos asumir con referencia a la oración, al clamor, a la súplica y al ruego que nosotros pretendemos elevar a nuestro Señor. Nosotros debemos convertir nuestro hogar no solamente en el sitio donde se reúne la familia o donde duerme o permanece la familia, sino que nuestro altar se debe convertir en el altar familiar. Nuestro hogar, más que hogar, debe ser altar para Dios. Y nosotros debemos entender que se necesita un nivel de reverencia, un nivel de respeto, un nivel de disposición en nuestras actitudes cuando nosotros pretendemos acercarnos o presentarnos al Señor. Es muy interesante si usted pudiera en su hogar establecer un lugar donde usted y su familia se reúnan y que entiendan que mientras estén en ese sitio se van a presentar al Dios grande y maravilloso que nos cuida, nos bendice, y poderlo hacer con reverencia, con respeto, con temor. Pero también, adicional al lugar, nosotros debemos disponer del tiempo. Nosotros debemos establecer un horario. Y la palabra nos está enseñando, y por eso el título de la semilla, madrugar. Es muy interesante poder orar al Señor. Es valioso espiritualmente porque el mundo no ha arrancado a la velocidad, a las afectaciones que tienen a través de los medios de comunicación y de otros medios sobre nosotros. Y estamos más abiertos, más atentos y más dispuestos espiritualmente en las horas de la madrugada. Entonces, dispongamos de un lugar. Dispongamos de una hora, preferiblemente en la mañana o en la madrugada. Pero también dispongámonos en nuestra actitud individual, familiar o de congregación. La palabra del Señor me enseña y dice en Salmos capítulo 5 versículo 2: Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Lo que estamos diciendo a través o aprendiendo a través de este versículo en el Salmo 5 es que nosotros debemos decirles: miren, Señor, yo me comprometo con usted a las 4, 5, 6, 7 de la mañana a orar. Dispón tu oído en tu misericordia y tu amor y escúchame, que yo voy a orar, que yo voy a clamar, que yo voy a suplicar, que yo te voy a contar todas mis necesidades, todo lo que pasa en mis emociones, en mis sentimientos, en mis situaciones familiares, personales, laborales, de salud. Señor, permíteme saber que a la hora en que yo me reúno contigo, usted tiene el oído dispuesto para mí, porque yo voy a orar. Más que un clamor en el sentido de determinar lo que dice Salmo 5.2, es decirle al Señor que vamos a asumir un compromiso en un tiempo, en un lugar y en una actitud. Y que ese tiempo es de Él,
que ese tiempo le pertenece y que nosotros, reverentes y respetuosos, nos presentaremos a Él en cumplimiento de esa palabra que hemos comprometido como individuos o como familia dentro de nuestro hogar. La palabra también me dice, en el versículo 3 de Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Es claro que la palabra nos está enseñando que la mejor hora para empezar nuestra oración es en la hora de la mañana o de la madrugada. Y digo empezar porque nuestra oración debe ser permanente, porque nuestra oración debe ser nuestra actitud de vida, el cómo vivamos nuestra vida es una manera de oración. Pero le decimos al Señor, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, cuando nosotros oramos, clamamos y suplicamos, debemos tener conciencia, fe, esperanza, seguridad y convicción de que esperaremos del Señor la respuesta y la veremos con nuestros ojos. La palabra del Señor también me dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Está hablando de ese lugar físico del que estamos hablando. Está de determinar ese templo que dentro de nuestro hogar debemos tener. Repito, el templo debe ser nuestro hogar, pero si podemos tener un lugar específico y especial dedicado al Señor y que todas las personas de la familia entiendan que mientras estemos en ese lugar estamos en actitud de reverencia, como dice, en tu temor, de reverencia y de respeto. Y que todos entiendan que es un momento muy especial en donde las cosas no están determinadas por el jefe de la casa o por las circunstancias o por quién da el dinero o por quién manda en la casa, sino que todos en igualdad nos presentamos al Señor a clamar, a suplicar, a ir a orar, a implorar por cada una de nuestras situaciones. Usted debe entender el valor tan importante, tan trascendente que tiene el orar en familia. Convenza a su familia de orar en comunidad, de orar juntos. Puede que usted tenga su altar personal, pero es muy interesante, muy importante espiritualmente orar en familia. La palabra también me dice en el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Lo que estamos haciendo con nuestra oración, con nuestra súplica, con nuestro ruego, con nuestro clamor, es pedirle al Señor que nos enseñe, es pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos guíe. Y en este caso habla de su justicia, es aprender a actuar según el modelo de la Santa Palabra. Por eso nosotros debemos orar y clamar al Señor. Nosotros debemos tener ese altar y pedirle al Señor, como se pide aquí en el versículo 8, que nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales y espirituales el camino que Dios nos muestra, ese camino que dice enderezado delante de mí, ese camino que el Señor pone delante de mí y que me lleva a Él, pero en el proceso me lleva a la bendición, me lleva al cambio, me lleva a la santidad, me lleva a la rectitud, me lleva a la protección. Ese camino marcado por el Señor no solamente refiere mi tiempo en el camino hacia la bendición, sino que también me transforma y me cambia. Yo debo, por necesidad para poder ver a Dios, estar caminando en rectitud y en santidad. Y si yo camino en rectitud es que voy por el camino que Dios endereza para mí. Hoy dispongámonos, hablemos con nuestra familia y si no se puede, hagámoslo a nivel personal. Dediquemos un tiempo específico y comprometámonos con Dios. Determinamos un lugar para hablar con el Señor, clamar y suplicar. Allá donde usted orará, pero también esperará la respuesta del Señor. Pero también disponer nuestro corazón y nuestra actitud en reverencia, en respeto, entendiendo a quién nos presentamos. Muchas veces nosotros no alcanzamos lo que estamos pidiendo, porque no sabemos pedir, pero no solamente en lo que debemos decir, sino en la actitud que nos debemos presentar al Señor.
Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.